Bienvenido a un nuevo episodio de Marcados por el Miedo. Si te gusta el terror psicológico y las historias reales, suscríbete al canal y únete a esta comunidad. Cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, y ahora sí comenzamos. Soy Tomás, transportista desde hace más de 10 años. He llevado de todo: ladrillo, varilla, víveres, hasta ganado. Conozco bien los caminos de montaña, esos que se estrechan entre los árboles y parecen tragarse la luz del sol. Pero lo que viví en aquel rancho perdido fue distinto a cualquier cosa que hubiera enfrentado en la carretera. La empresa me asignó un viaje peculiar: entregar madera a un rancho lejano, en la sierra. El pedido venía de un cliente especial, según las palabras del encargado. Lo único que me pidieron fue que cumpliera, sin importar el tiempo de espera. Me pareció raro, pero no pregunté más. Trabajo es trabajo. Salí temprano. La primera parte del trayecto fue tranquila, aunque ya desde el inicio el cielo estaba cubierto. La neblina caía como un telón, y la sierra se volvía cada vez más espesa. El camino de terracería era angosto, con barrancos a un lado y árboles tan altos que parecían vigilarme. Me sentía observado, aunque sabía que era solo mi mente jugándome malas pasadas. Conduje durante horas. El reloj marcaba apenas las 5 de la tarde, pero la penumbra del bosque hacía parecer que ya era de noche cerrada. Las llantas del camión crujían sobre la grava, y en cada curva pensaba que no habría salida. No vi casas, ni corrales, ni gente. Solo silencio. Finalmente, tras una curva larga, apareció ante mí una cabaña enorme, de madera fina, con techos inclinados y ventanas grandes. Me sorprendió su aspecto. En medio de tanta soledad, esa construcción parecía sacada de una postal, como si no perteneciera al mismo mundo. Estacioné el camión frente al portón y bajé. El aire era húmedo y helado, impregnado de un olor a tierra mojada y humo lejano. Toqué la bocina del camión una vez. Silencio. Me acerqué y grité con fuerza: «Buenas tardes, entrega de madera». Nada, nadie salió. Esperé unos minutos, mirando de reojo hacia los ventanales, buscando movimiento. No había nada. El lugar estaba en silencio absoluto, roto apenas por el graznido de un cuervo que pasó volando. Decidí esperar. Quizá estaban ocupados adentro, pero conforme los minutos se alargaban, la sensación de incomodidad se fue convirtiendo en ansiedad. Revisaba el reloj a cada rato. Una entrega como esa no podía fallar, pero tampoco podía pasar la noche en ese sitio. Fue casi una hora después cuando la puerta chirrió y salió una mujer muy mayor. Caminaba lento, arrastrando los pies. Su cabello era blanco, enmarañado, y traía puesto un delantal gris manchado. Al acercarse, levantó la vista. Sus manos estaban cubiertas de lo que parecía sangre seca. Tragué saliva intentando no mostrar el sobresalto que me provocó esa imagen. Ella me saludó con un gesto breve y me extendió una hoja para firmar. Sus dedos temblaban, dejando pequeñas manchas rojas en el papel. Justo en ese momento, lo vi. Una joven salió corriendo de la cabaña. Tenía el rostro desencajado y la ropa llena de sangre. Gritaba con desesperación: «¡Ayúdenme, por favor, ayúdenme!». Me quedé paralizado. No supe si correr hacia ella o subirme de inmediato al camión. Pero antes de que pudiera reaccionar, un hombre calvo, corpulento, apareció detrás de ella. La sujetó con fuerza y la arrastró de regreso al interior. El grito se apagó de golpe cuando la puerta volvió a cerrarse. El corazón me golpeaba el pecho. Di un paso hacia atrás, pensando en salir corriendo, pero la anciana me habló con calma, como si nada hubiera pasado. «No se asuste, joven. Es una iniciación. Así es nuestra cultura». Sus palabras, dichas con tanta frialdad, me helaron aún más que la escena. No supe qué contestar. Con las manos temblorosas, comencé a descargar la madera. Cada golpe de tabla contra el suelo me retumbaba en la cabeza, como si intentara ahogar los gritos que todavía resonaban en mis oídos. Mientras descargaba la madera, trataba de no mirar hacia la casa,
Cada tabla que bajaba era un esfuerzo por ignorar lo que había visto. La chica ensangrentada, el hombre arrastrándola, la voz inexpresiva de la anciana que hablaba como si todo fuera normal. El sudor me corría por la frente a pesar del frío. No quería mostrar miedo, pero mis manos temblaban tanto que a veces dejaba caer las tablas antes de tiempo. El silencio del lugar se hacía cada vez más opresivo, interrumpido solo por el crujido de la madera al golpear el suelo y el canto lejano de los grillos. De pronto, escuché pasos suaves sobre la grava. Giré la cabeza con cautela. La misma joven salió de la cabaña, pero ya no estaba manchada de sangre. Llevaba una bata blanca larga, limpia, que le cubría hasta los pies. Su cabello estaba trenzado, y su expresión era completamente distinta. No había miedo en su rostro. Había serenidad, casi como si estuviera en trance. La vi caminar hasta un pequeño corral junto a la casa. Sin mirarme, se inclinó y comenzó a dar de comer a unos chivos que balaban inquietos. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos, como si alguien más los dirigiera. La bata blanca se agitaba con la brisa, y por un momento juré que no era una joven, sino otra persona, o algo más. Quise preguntarle si estaba bien, si necesitaba ayuda, pero la forma en que la anciana me observaba desde el pórtico me hizo quedarme callado. Sentí que cualquier palabra podía convertirme en el próximo iniciado. Me obligué a seguir descargando. Cada vez que levantaba una tabla, podía sentir los ojos de la anciana clavados en mí, evaluándome. El ambiente estaba tan cargado que parecía que el aire se espesaba en mis pulmones. Al terminar, acomodé las últimas piezas junto al portón. Caminé hacia la anciana con los papeles en la mano. Ella firmó con trazos torpes, manchando otra vez el papel con lo que parecía sangre seca. Luego me miró directamente a los ojos y dijo: «Usted no vio nada. Fue como una orden». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Asentí en silencio, guardé la hoja y me di la vuelta. Al pasar junto a la chica, ella levantó la mirada por primera vez. Sus ojos estaban vidriosos, inexpresivos, pero al verme, esbozó una sonrisa extraña, demasiado amplia, que me heló hasta los huesos. No dijo nada, solo siguió alimentando a los chivos como si nada hubiera ocurrido. Me subí al camión con el corazón desbocado. Al encender el motor, noté que en el retrovisor varias personas habían salido de la cabaña. Hombres y mujeres, todos en silencio, me miraban desde la entrada. Ninguno hablaba ni se movía. Solo me observaban marcharme. Apreté el acelerador y salí de ahí lo más rápido que pude. El camino de regreso parecía eterno y la neblina me envolvía como un manto que no me quería soltar. No respiré tranquilo hasta ver de nuevo la carretera principal iluminada por los faros de otros vehículos. Al llegar a la ciudad, entregué los papeles y me fui a casa sin mencionar nada de lo que había visto. Sabía que, aunque lo contara, nadie me iba a creer. ¿Quién podía aceptar que en pleno siglo XXI existieran iniciaciones tan macabras en ranchos apartados? Con el tiempo, aprendí a callar. Cada vez que paso cerca de esas rutas, evito mirar hacia el bosque. No quiero volver a encontrar esa cabaña, ni a esa anciana, ni a esa joven de sonrisa helada. Hoy, cuando me preguntan cuál ha sido mi viaje más extraño, solo digo que hay lugares donde es mejor no detenerse. Lugares donde la gente vive bajo reglas que uno nunca entenderá. Y sobre todo, aprendí que en los pueblos alejados hay costumbres que no buscan tu aprobación, solo tu silencio. Me llamo Salvador Estrada, trailero desde hace 15 años. He recorrido casi todo México con mi camión, y aunque me considero un hombre de trabajo y de familia, hay una noche que todavía me quita el sueño. Fue en la frontera, en esos caminos polvorientos donde las luces parecen perderse y la vida vale poco. Era pasada la medianoche cuando vi a un hombre salir de entre los matorrales, casi arrodillado en la orilla de la carretera. Agitaba los brazos con desesperación. Frené de golpe, más por instinto que por voluntad, y escuché su grito: «Por favor, ayúdeme».
La migra viene detrás. Me quedé helado. Lo miré. Era joven, no pasaba de los 30. Tenía la ropa rota, la cara llena de tierra y los ojos abiertos como platos, cargados de miedo. Detrás de él, el desierto se extendía como un océano oscuro, y a lo lejos, en el horizonte, podía distinguir el eco de unas luces intermitentes. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sabía lo que implicaba. Ayudarlo podía costarme el trabajo, el camión, incluso la libertad. ¿Qué pasaría si me atrapaban? ¿Quién iba a mantener a mi esposa y a mis 2 hijos? ¿De qué serviría mi buena voluntad si terminaba en una celda, marcado como un criminal? El hombre me miraba con súplica, aferrado a la puerta del camión. No me deje, por favor. Solo necesito cruzar este tramo. Lo juro, no le haré daño. Tragué saliva. Sentí la presión de una decisión que podía cambiarlo todo. Y al final, contra todo sentido común, abrí la puerta. «Súbete, rápido». El migrante entró de un salto y se dejó caer en el asiento del copiloto. Jadeaba como si hubiera corrido kilómetros. «Gracias, patrón. Dios lo bendiga», murmuró, abrazando su mochila como si en ella llevara su vida entera. Pisé el acelerador, y el camión rugió mientras dejábamos atrás aquel tramo solitario. El silencio dentro de la cabina era tan denso que podía cortar con un cuchillo. Yo miraba los espejos cada pocos segundos, temiendo ver las luces de una patrulla acercándose. El migrante, después de recuperar el aliento, me dijo con voz baja: «Si nos paran, no se preocupe. Yo tengo un plan». Lo miré de reojo, incrédulo. «¿Un plan? ¿Qué clase de plan?» «Uno que funciona. Ya me ha tocado antes. Usted confíe». No supe si sentirme más tranquilo o más nervioso. Sus palabras, lejos de darme calma, me recordaban que estábamos metidos en un lío más grande de lo que pensaba. Conduje varios kilómetros en tensión absoluta. La carretera estaba vacía. El motor parecía rugir más fuerte de lo normal, y cada sombra de los matorrales me parecía una amenaza. Entonces, el miedo se volvió realidad. Luces intermitentes aparecieron en el retrovisor. Una patrulla de la migra se acercaba a toda velocidad. El corazón me dio un vuelco. Las palmas me sudaban. El migrante apretó su mochila con fuerza y me miró con ojos decididos. «Es ahora, patrón. Confíe en mí». Las luces de la patrulla iluminaban todo el interior de la cabina. El sonido de la sirena corta me desgarró los nervios. Una voz por altavoz ordenó con firmeza: «Oríllese a la derecha, camionero. De inmediato». No tenía opción. Reduje la velocidad y llevé el tráiler hacia la cuneta. El motor vibraba como si también sintiera mi miedo. Me volví hacia el migrante, con los labios apretados. «Bájate y corre», le dije casi en un susurro. Él me miró, sorprendido, pero obedeció. Empujó la puerta, se deslizó fuera, y en lugar de echarse a correr hacia el monte, hizo algo que me heló la sangre. Trepó por el costado del camión, usando los soportes metálicos, y desapareció por encima de la caja. «Estás loco», murmuré, pero ya era tarde. Un agente con uniforme y chaleco se acercó por mi ventanilla, apuntando con la linterna directo a mis ojos. Yo traté de mantener la calma, aunque sentía el corazón martillando en mis sienes. «Buenas noches, conductor». «Documentos, por favor». Le entregué mis papeles con manos sudorosas. El agente los revisó sin mucha prisa. Luego me observó. «¿De dónde viene?» «De Monterrey». «Voy rumbo a Laredo», respondí procurando sonar natural. El policía recorrió la mirada hacia el interior de la cabina. «¿Viene solo?» Tragué saliva. «Sí, señor. Siempre viajo solo». Me pidió que bajara. Caminamos hasta la parte trasera del tráiler. Cada paso que daba sentía que el sudor me corría por la espalda. El agente señaló la caja con la linterna. «Vamos a revisarlo. Abra». Con manos temblorosas solté los seguros. Abrí las puertas y el eco metálico me retumbó en los oídos. La linterna iluminó el interior vacío. Tarimas, correas, nada más. El oficial asintió y cerré de nuevo, rezando porque no mirara hacia arriba. Un minuto me pareció una eternidad.
Finalmente el hombre me devolvió los papeles y dio un par de palmadas al costado del camión. Todo en orden. Puede seguir. Maneje con cuidado. Respiré profundo, casi mareado de alivio. Subí de nuevo a la cabina. Encendí el motor y avancé despacio hasta perder de vista las luces de la patrulla. Cuando por fin estuve seguro de que ya no nos seguían, bajé la ventanilla y grité hacia el techo de la caja. «¡Ya puedes bajar!». Unos segundos después escuché el golpe de unas botas contra el asfalto. El migrante apareció riendo, con el rostro iluminado por la adrenalina. «¿Ya ve, patrón?». Le dije que tenía un plan. No pude evitar reír también, aunque mis piernas aún temblaban. «Cabrón, casi me matas del susto». Subió a la cabina y nos quedamos en silencio unos segundos, escuchando solo el rugido del motor. Luego, como dos cómplices después de un atraco, soltamos una carcajada nerviosa. Seguí conduciendo, con el corazón todavía acelerado, pero con una sensación extraña. Miedo, sí, pero también satisfacción. Esa noche comprendí que a veces ayudar significa jugarte todo, incluso sin saber por qué. Soy Hilario Gómez, trailero de toda la vida. Llevo más de 20 años recorriendo carreteras, desde Baja hasta la frontera del sur. He pasado por tormentas, accidentes y retenes, pero nada me preparó para lo que viví en un tramo solitario de Sonora, un recuerdo que todavía me despierta en las madrugadas con el corazón desbocado. Era de madrugada cuando el cansancio me obligó a bajar la velocidad. La carretera estaba vacía, un silencio pesado solo interrumpido por el rugido del motor. Fue entonces cuando, a lo lejos, vi varios autos detenidos a media autopista. Pensé que era un accidente, así que reduje más y estacioné el tráiler al borde del camino. Bajé con la lámpara en mano y caminé hacia los vehículos. Lo primero que noté me heló la sangre. Puertas abiertas de par en par, interiores revueltos, bolsas tiradas en el pavimento. El aire olía a pólvora. Cuando enfoqué con la luz, vi lo que no quería ver. Manchas de sangre en los asientos y los cristales. Me acerqué más conteniendo el aliento y descubrí los agujeros de balazos en la carrocería. No había cuerpos, pero las huellas eran claras. Alguien se había llevado a los ocupantes. El estómago se me revolvió. No era un simple accidente. Todo indicaba que había sido un levantón, tal vez un reclutamiento forzado. Y yo estaba en medio de ese tramo maldito, parado como un idiota, justo donde no debía. Mi primera reacción fue regresar al camión y largarme de ahí. Pero apenas di unos pasos hacia atrás, escuché algo que me hizo detenerme. El rugido de varios motores acercándose a toda velocidad. Giré la cabeza y vi un convoy militar que atravesaba la autopista, con luces encendidas y armas listas. El alivio me duró poco. Apenas pasaron de largo, a los pocos kilómetros comenzaron los disparos. Un estruendo seco, repetitivo, que rebotaba en la sierra. El eco de una balacera en plena madrugada. El corazón me golpeaba el pecho. Subí al tráiler y traté de dar la vuelta, decidido a regresar por donde había venido. Pero no alcancé a mover ni 100 metros cuando el retrovisor se llenó de luces. Camionetas, 6, tal vez 7, todas de doble cabina, con hombres armados en la batea. Avanzaban como lobos rodeando a su presa. Una me cerró el paso por el frente, otra se acomodó detrás, y las demás se distribuyeron a los costados. No tuve escapatoria. Uno de ellos bajó la ventanilla y me apuntó directo a la cabeza con el cañón de un rifle. Sus labios formaron una orden muda que entendí perfectamente. «Bájate». Con las piernas temblando, abrí la puerta del tráiler y descendí. El frío de la madrugada me calaba los huesos, pero el sudor me empapaba la camisa. Estaba atrapado. En ese momento supe que mi vida ya no me pertenecía. El aire olía a tierra seca y a pólvora vieja. Cuando mis botas tocaron el asfalto, uno de los hombres se bajó de la camioneta más cercana. Traía el rostro cubierto con un pasamontañas y un rifle colgado al pecho. Se acercó sin prisa, como si supiera que yo no tenía a dónde huir. «Muévelo», me dijo señalando mi tráiler con un gesto brusco. «¿Qué? Balbuceé.
Me encajó el cañón en la frente. Que lo pongas de lado, cabrón. Va a ser bloqueo. El estómago me dio un vuelco. Yo sabía lo que eso significaba. Mi camión serviría de pared contra los militares que ya se estaban enfrentando más adelante. Mis manos temblaban, pero asentí. Caminé hacia la cabina y subí de nuevo, con el sudor resbalándome en la frente y las piernas hechas de trapo. Arranqué y avancé unos metros bajo las indicaciones de los hombres armados. Con señales me obligaron a atravesar el tráiler de lado a lado de la autopista. El rugido del motor era ahogado por el golpeteo de las armas que cargaban y las risas nerviosas de quienes me vigilaban. Cuando apagué el motor pensé que ahí terminaría todo. Pero no. Uno de ellos se acercó con una garrafa de gasolina. Comenzó a rociar las llantas y la cabina con un movimiento calmado, casi ceremonial. «No, por favor», supliqué bajando la ventanilla. «Es mi camión. Es mi vida. No lo quemen». El hombre solo me miró un instante, como evaluando si valía la pena contestar. Luego se rió, esa risa hueca que se te clava en los huesos, y continuó vaciando la garrafa. El líquido chorreaba por las puertas, impregnando el aire con ese olor penetrante e inconfundible. Quise bajar y arrodillarme, rogar de frente. Abrí la puerta, pero apenas puse un pie en el asfalto. Sentí el golpe seco de una culata contra mi sien. Todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Lo siguiente que recuerdo fue despertar tirado en la orilla de la carretera. El crujido del fuego me devolvió a la realidad. Abrí los ojos y lo vi. Mi camión estaba en llamas. Las llamas devoraban la cabina donde tantas veces había dormido, donde llevaba fotos de mis hijos y recuerdos de toda una vida de trabajo. El humo negro se elevaba como un monstruo al cielo estrellado. Intenté levantarme, pero las piernas no me respondían. Solo me quedé ahí, viendo cómo mi sustento se convertía en cenizas. No había militares, ni sicarios, ni patrullas. Solo yo y el fuego. Lloré como un niño, con un nudo en la garganta que no me dejaba respirar. No me habían matado, pero algo dentro de mí sí había muerto esa noche. Desde entonces, cada vez que paso por esa autopista siento que el aire se llena de cenizas invisibles. La delincuencia me convirtió en un peón involuntario, y aunque sobreviví, me condenaron a cargar con el recuerdo de haber sido parte de una guerra que no era mía. Mi nombre es Ernesto, y por años fui trailero. Muchos creen que el mayor enemigo en la carretera son los asaltantes, los retenes falsos o los fantasmas que se aparecen en los caminos solitarios. Pero no, el verdadero enemigo puede ser mucho más simple y silencioso. El sueño. Yo lo aprendí de la peor manera. Aquel día llevaba más de 18 horas seguidas manejando. La empresa estaba encima de mí, amenazando con quitarme la ruta si no entregaba la mercancía a tiempo. Era temporada alta, y los jefes no querían excusas. Yo necesitaba el dinero. Tenía hijos que alimentar y cuentas que pagar. Así que, aunque sentía los párpados de plomo, apreté los dientes y seguí avanzando por aquella carretera interminable. En una gasolinera me encontré con un colega, de esos viejos lobos de mar que ya lo han visto todo. Al verme casi dormido sobre el volante, me ofreció una pastilla. «Con esto aguantas otras 8 horas, compa», me dijo, dándome una palmadita en el hombro. La miré dudando. Nunca había tomado nada que no fuera café o un refresco bien cargado de azúcar. Pero el cansancio me estaba matando, y la idea de quedarme dormido en plena curva me parecía peor. Así que la tragué sin pensarlo demasiado. Al principio sentí un alivio tremendo. Los ojos se me despejaron. El cuerpo se me llenó de energía falsa, como si hubiera dormido una semana completa. Pero esa sensación no duró mucho. Con el paso de las horas, mi mente empezó a jugarme trucos raros. La carretera se me hacía cada vez más extraña. Los faros de los carros que venían de frente se estiraban como serpientes luminosas, y los árboles al costado parecían figuras humanas que me observaban en silencio. Yo sabía que algo no estaba bien, pero no podía detenerme. La voz de mi jefe resonaba en mi cabeza. «Si no llegas, no te necesitamos aquí».
Así que seguí, con las manos sudando en el volante y la garganta seca como papel. Fue entonces cuando ocurrió. Vi luces rojas parpadeando en la distancia. Frené de golpe, el corazón en la garganta. Frente a mí se extendía una terrible carambola. Coches chocados unos contra otros, humo saliendo de los motores y el llanto desesperado de familias atrapadas entre los fierros. Salté de la cabina como pude, tambaleándome por el efecto de la pastilla. El aire olía a gasolina y a sangre. Escuché los gritos de niños y mujeres. Corrí hacia un auto aplastado, tratando de abrir la puerta, pero mis manos no tenían fuerza. Apenas podía sostenerme en pie. «Dios mío, ¿qué hice?», grité, convencido de que yo había causado ese desastre. La culpa me aplastaba. Sentía que todo era mi responsabilidad, que el sueño y la droga me habían vuelto un asesino. Entonces lo vi. Una sombra inmensa emergió entre los carros incendiados. Medía por lo menos 3 metros, y en su mano sostenía algo parecido a una guadaña que brillaba con un resplandor oscuro. Su rostro no tenía rasgos, solo un vacío negro que parecía absorber el poco aire que quedaba. Avanzó hacia mí lentamente con pasos que hacían retumbar el suelo. Su voz no salió de su boca, sino que resonó dentro de mi cabeza. «Ya es tu turno. Te vas con ellos». El frío me atravesó hasta los huesos. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. Solo alcancé a mirar hacia atrás, hacia mi tráiler. Y ahí, en la cabina, vi algo imposible. Yo mismo, desplomado sobre el volante, sin vida. «No, no puede ser», lloré cayendo de rodillas. La sombra alzó la guadaña y mientras lo hacía, las llamas de los autos se intensificaron, iluminando los rostros carbonizados de las víctimas. Todos me miraban con ojos vacíos, como si me culparan de su muerte. Yo lloraba y pedía perdón, sabiendo que en segundos esa cosa me tocaría y todo terminaría. La guadaña descendió sobre mí como un rayo de sombra. Cerré los ojos, convencido de que era mi fin, pero en lugar de sentir el filo cortándome, escuché voces. Voces reales, humanas, que gritaban mi nombre. Abrí los ojos, jadeando, y todo había cambiado. Ya no estaba rodeado de coches ardiendo ni de familias atrapadas. En lugar de humo y fuego, vi las luces intermitentes de una ambulancia y el reflejo rojo y azul de una patrulla. El aire olía a gasolina. Sí, pero no había cuerpos ni explosiones. Yo estaba tirado en el piso a un costado de mi tráiler, temblando como si me hubieran sumergido en hielo. Un paramédico me sostenía por los hombros. «Tranquilo, señor, ya pasó. Está vivo». Miré alrededor, desorientado. La barda de una gasolinera estaba hecha pedazos. Mi tráiler estaba inclinado hacia un costado, con la defensa clavada en los escombros. Entendí poco a poco lo que había pasado. No había ninguna carambola, ni cuerpos, ni sombra con guadaña. Todo había sido un delirio provocado por la pastilla y el sueño acumulado. Un policía se me acercó y me habló con tono serio. «Por poco y no la cuenta, amigo. Según testigos, venía zigzagueando y en lugar de frenar, se fue directo contra la pared». ¿Qué demonios tomó? No supe qué contestar. Solo me quedé callado mirando mis manos aún manchadas de tierra y sudor frío. Lo único que acerté a decir fue: «Creí que había matado a gente. Lo vi todo». El paramédico me miró con compasión. «No mató a nadie, pero estuvo cerca de matarse usted». Me sentaron en una camilla improvisada, y mientras me revisaban la presión, recordé cada detalle de aquella pesadilla. Los gritos, la sombra, verme muerto en mi propio camión. Todo seguía fresco en mi memoria. Los otros tráileros que estaban en la gasolinera se acercaron. Uno de ellos, el mismo que me había dado la pastilla, me miró sin decir nada. Sus ojos evitaban los míos. Sentí una rabia profunda, pero también una tristeza inmensa. No podía culparlo del todo. Yo había aceptado. Yo había tomado el atajo fácil para seguir adelante. Pasé la noche bajo observación. No lograba dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la figura con la guadaña aparecía detrás de mis párpados. Esa voz resonaba en mi mente. «Ya es tu turno». Cuando amaneció, tomé la decisión más difícil de mi vida.
Llamé a mi jefe y le dije que renunciaba. No quería volver a ponerme al volante de un tráiler. Sabía que si lo hacía, algún día no despertaría de verdad. ¿Estás seguro, Ernesto?, me preguntó el jefe incrédulo. Más seguro que nunca. Prefiero perder el trabajo que perder la vida. Colgué con un nudo en la garganta, pero también con una sensación de alivio. Pasaron los días, y el insomnio se volvió mi castigo. Cada vez que lograba cerrar los ojos, volvía a escuchar los llantos de aquellas familias imaginarias. Volvía a sentir el filo de la guadaña rozando mi piel. Pero también entendí que eso era un recordatorio, una advertencia de lo cerca que estuve de convertirme en uno más de esos fantasmas que rondan las carreteras. Hoy cuento esta historia porque sé que muchos traileros siguen confiando en pastillas, en cafés imposibles o en litros de refresco para mantenerse despiertos. Y aunque no me gusta dar consejos, a veces les digo la verdad, más vale llegar tarde que no llegar nunca. Porque si algo aprendí esa noche es que el sueño no perdona, y que a veces lo que parece un atajo puede convertirse en una trampa mortal. Yo sobreviví para contarlo, pero sé en el fondo de mi corazón que la próxima vez que me duerma en el volante, esa sombra con la guadaña no me va a perdonar. Soy Raúl, camionero desde hace más de 15 años. He pasado por 1000 carreteras, desde las autopistas bien iluminadas hasta los caminos más solitarios de la sierra. Siempre supe que manejar de noche en México tenía sus riesgos, retenes falsos, asaltantes y levantones. Pero nunca imaginé que un día yo mismo estaría a punto de dejar la vida en medio del asfalto. Todo empezó en un viaje que me asignaron desde Monterrey hacia el centro del país. Mi carga era especial: refacciones de maquinaria, equipo valioso que cualquiera en el bajo mundo reconocería como un botín jugoso. La empresa me advirtió que tuviera cuidado, que ese tramo por el que iba a pasar estaba caliente. Yo, acostumbrado a no mostrar miedo, asentí y me lancé al camino con la esperanza de que la noche transcurriera tranquila. Los primeros kilómetros fueron normales. El rugido del tráiler me daba compañía, y el humo del cigarro era lo único que llenaba la cabina. Miraba cada tanto los retrovisores, como cualquier conductor precavido, pero la paranoia me empezaba a ganar. Cada sombra en la carretera parecía seguirme. Cada reflejo en la oscuridad me hacía apretar más fuerte el volante. Eran casi las 2 de la madrugada cuando vi las luces detrás de mí. Al principio pensé que era otro transportista, pero pronto noté que la camioneta venía demasiado pegada. No traía placas. Mi corazón dio un salto en el pecho. Era una señal clara. No eran buenos. Aceleré lo más que pude, aunque llevaba toneladas a cuestas. La camioneta se emparejó conmigo y alcanzaba a ver las siluetas de los hombres dentro, encapuchados, moviéndose con nerviosismo. Uno de ellos sacó medio cuerpo por la ventana y me apuntó con algo que brillaba bajo la luna. Era un rifle. Me faltó el aire. El estómago se me revolvió. En ese instante supe que estaba en medio de una emboscada. El pensamiento me golpeó como un ladrillo. Hoy no regreso a casa. Unos metros más adelante, mi peor sospecha se confirmó. Un auto atravesado bloqueaba la carretera, con las luces altas encendidas para enceguecerme. No tenía salida. Si frenaba, me rodeaban. Si me detenía, era hombre muerto. El sudor frío me empapó la frente. Tenía segundos para decidir. Mi instinto fue más fuerte que el miedo. Sujeté el volante con todas mis fuerzas, apreté los dientes y pegué un volantazo justo antes de llegar al bloqueo. Las llantas chillaron y el tráiler con todo y carga se ladeó peligrosamente. La caja rozó el auto atravesado y lo empujó hacia la orilla. Todo tembló dentro de la cabina, como si el mundo se estuviera partiendo. Los hombres comenzaron a disparar. El ruido seco de las balas retumbaba contra el metal, y los espejos laterales estallaron en 1000 pedazos. Seguí acelerando, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a reventar. Fue entonces cuando lo sentí. Un golpe ardiente en el hombro izquierdo me sacudió por completo. El dolor fue inmediato, un fuego que se expandía bajo la piel. Bajé la vista
y vi la mancha roja extendiéndose en mi camisa. Una bala me había alcanzado. El volante se me resbalaba entre las manos sudorosas, y la vista se me nublaba por el dolor. Pensé en detenerme, rendirme ahí mismo. Pero la imagen de mi esposa y mis 2 hijos me atravesó la mente como un rayo. No quiero morir aquí, no todavía. Esa idea fue la que me hizo seguir. Apreté el acelerador con toda la fuerza de mi pierna, rogando porque el tráiler aguantara y no se detuviera en medio de la nada. La carretera parecía interminable, un túnel negro donde cada curva podía ser la última. La sangre me corría por el brazo, pegajosa, caliente. El dolor se mezclaba con el miedo. Cada segundo era una batalla para mantener los ojos abiertos y las manos firmes en el volante. En el espejo retrovisor alcancé a ver cómo las luces de la camioneta se iban quedando atrás. No sabía si porque desistieron o porque planeaban otra emboscada más adelante. Lo único que importaba era seguir avanzando. El dolor se había vuelto insoportable. Cada bache de la carretera era como un martillazo en el hombro. La sangre me empapaba el costado y ya no sentía los dedos de la mano izquierda. Tenía miedo de que, en cualquier momento, el camión se me fuera de las manos. Los minutos se volvieron eternos. No podía dejar de pensar en mi familia, en los ojos de mis hijos cuando me ven llegar de viaje, en mi esposa esperándome en la puerta de la casa. La idea de que esa noche podría no volver a verlos me helaba más que el dolor. Miraba las señales de tránsito buscando alguna pista de un hospital, un pueblo, lo que fuera. Pero solo había kilómetros de oscuridad y monte. La radio estaba muerta, apenas chisporroteaba con estática. Quise hablar, pedir ayuda, pero la garganta estaba seca, como si me hubieran llenado de arena. De pronto, a lo lejos, vi un letrero verde que decía, Hospital Rural, 10 kilómetros. Fue como una luz divina en medio de la noche. Me aferré al volante, respirando entrecortado. 10 kilómetros, solo 10 más, me repetía. Cada curva era un suplicio. A veces sentía que me iba a desmayar. La vista se me nublaba y el cuerpo se me hacía pesado. En 2 ocasiones cerré los ojos por un segundo de más, y el tráiler se ladeó peligrosamente hacia la cuneta. Apreté los dientes, luchando por no perder el control. Cuando por fin aparecieron las primeras luces del poblado, sentí que la vida me regresaba al cuerpo. El hospital estaba a la entrada, pequeño y humilde, pero en ese momento me pareció un palacio. Apenas logré meter el camión a la explanada. Frené de golpe y caí sobre el volante. No sé cómo, pero alcancé a abrir la puerta y bajé tambaleándome. Grité con lo poco de voz que me quedaba. ¡Ayuda! ¡Me dispararon! En segundos, un par de camilleros corrieron hacia mí. Me tomaron de los brazos, y la presión en la herida me arrancó un grito desgarrador. El suelo se me vino encima y lo último que vi fue la luz blanca del pasillo antes de perder el conocimiento. Desperté horas después, con el hombro vendado y conectado a sueros. La doctora me dijo que había llegado al límite, que de haber tardado unos minutos más, me habría desangrado en la carretera. No sé si fue suerte o un milagro, pero estaba vivo. Lloré como nunca, en silencio, con la mirada fija en el techo, no por el dolor físico, sino por la impotencia, por la cercanía de la muerte, porque esa bala casi me arranca todo lo que amo. Cuando me dieron de alta días después volví a subirme a un tráiler. No podía evitarlo, es mi vida, mi trabajo. Pero cada vez que tomo una carga valiosa y me toca un tramo solitario, el miedo regresa. Recuerdo esa noche, el rugido de los disparos, el ardor de la bala entrando en mi hombro. Dicen que los tráileros nos acostumbramos a todo. Yo digo que no. El miedo se queda, aunque lo disimulemos con risas y cigarros en las paradas. Y cada vez que paso por un bloqueo, verdadero o falso, siento cómo el corazón se me acelera y la sangre me recuerda que estuve a punto de dejar mi vida en la carretera. Hoy lo cuento porque sobreviví. Pero sé que muchos otros no tuvieron mi suerte. En esas carreteras calientes, un viaje cualquiera puede ser el último. Y esa es la verdad que nadie quiere aceptar,
que detrás del volante, a veces no solo peleamos contra el cansancio o el clima, también peleamos contra la muerte misma. Si te gustan las historias de traileros de terror, suscríbete y comenta tu historia para un próximo video. Nos vemos hasta la próxima.